Hola a todos, en esta ocasión vamos a estudiar lo que son los tetsujis de peón. Un tetsuji es un movimiento estándar inteligente o un conjunto de movimientos que aprovechan mejor una situación en particular. Esto quiere decir que es el uso de las piezas de una forma que nos va a mejorar mucho una situación específica, pero que no necesariamente podría funcionar en algún otro tipo de situación. En este caso vamos a dividirlo en diferentes tácticas y en diferentes piezas. Vamos a comenzar con los tetsujis de peones. En el tetsuji de peón, una de las primeras técnicas que vamos a aprender es el peón colgado. Debido a que Lee Shogi no permite crear una posición con piezas en mano, los primeros movimientos son simplemente para obtener las piezas que necesitamos, que es el caso del peón en mano. Entonces, a partir de este movimiento, el primer movimiento va a ser el reingreso de peón. Esto es lo que se conoce como un peón colgado. Es cuando se reingresa un peón a la distancia de un cuadro de la pieza que está siendo atacada. ¿Por qué se hace esto? Porque en el siguiente cuadro el peón está amenazando con promocionarse y amenazar tanto al alfil como al oro. Si el alfil se mueve, como podemos ver acá, el peón simplemente avanza y se promociona y ahora está amenazando al oro. En el caso de que el oro quisiera moverse, el peón solamente tiene que avanzar y estaría amenazando al alfil, el cual ya no puede salvarse de ninguna forma. Si el oro tomase el peón, la torre simplemente tendría que tomar el oro de nuevo y nos dejan una ventaja bastante grande. ¿Por qué no es mejor reingresarla atacando directamente al alfil? En muchas ocasiones esta es una buena jugada, pero en esta situación específica no lo es. Esto es lo que se basa un tetsuji. Un tetsuji es cuando la táctica que estamos haciendo funciona en la posición en la que estamos, pero no necesariamente en otras. Aquí el principal problema es que si el alfil retrocede, ya no existe ningún tipo de jugada para Sente. Si queremos avanzar el peón, el alfil capturaría de nuevo el peón, así que no tendría ningún tipo de sentido porque perderíamos un peón y la posición quedaría exactamente igual. Entonces, como vemos, regresar el peón justo en la casilla frente al alfil es una mala idea. Y reingresar nuestro peón colgado nos da una ventaja bastante grande en este ataque. Este es el peón colgado. El siguiente tetsuji que vamos a ver es el peón boxeador. En este caso, el peón sí se reingresa directamente frente a la pieza que estamos amenazando. En este caso, el peón amenaza directamente al oro. ¿Qué pasa si el oro toma el peón? Si el oro tomase el peón, la torre simplemente captura el alfil y quedamos en una ventaja bastante grande. ¿Qué pasa si el alfil captura el peón? La torre se promociona y a pesar de que el alfil está protegiendo la lanza y la torre no puede tomar la lanza y tampoco puede tomar el oro, una torre promocionada ya es una ventaja bastante grande y lo único que tuvimos que sacrificar fue un peón. ¿Qué pasa si se mueve simplemente el oro? El oro retrocede, ya no está amenazado por el peón. Lo mismo pasaría si el oro se quiere mover hacia la derecha, sin embargo si se mueve hacia la derecha, la torre capturaría lo que es el alfil. Al retroceder, estoy protegiendo el alfil para que la torre no pueda capturarlo. Sin embargo, la torre se promociona y llegamos a lo mismo. Una torre promocionada es una ventaja bastante grande y el único precio que estamos pagando es la captura de un peón. Y esta captura de un peón no es inmediata. Para que el peón pueda ser capturado, primero la torre tendría que retroceder. Y para que la torre retroceda, habría que amenazarla con alguna otra pieza. Entonces, esta posición también es bastante ventajosa. En la casilla de 3-2, si tuviéramos un oro, podríamos reingresarlo. Y si oro toma oro, peón toma oro, se promociona y amenaza directo al rey y al alfil. Entonces, aunque parezca que es una jugada bastante sencilla o sin mucho sentido, en realidad nos da una ventaja bastante grande en cualquier tipo de partida. Esta es la importancia de aprender cuándo tenemos que colgar un peón y cuándo tenemos que utilizar el peón boxeador. Como vimos en el peón colgado, si lo poníamos a boxear en ese momento, la jugada terminaba y no podíamos hacer nada. En este caso, al utilizar el peón boxeador, sí obtenemos un beneficio. Entonces hay que aprender a distinguir cuándo se tiene que usar cada uno de las dos tácticas. Ahora vamos a ver lo que es el sacrificio de promoción.
En este caso tenemos un peón que ya está reingresado y amenaza con promocionarse en el siguiente turno. Quizá podrían pensar, si se promociona no hay problema porque puede ser capturado, pero en realidad es una jugada más allá de lo que uno podría ver si no presta la suficiente atención. Como podemos ver, si el alfil capturara el peón, la torre capturaría el caballo. Si el oro capturara el peón, la torre capturaría el alfil. Si el oro retrocediese, como vimos anteriormente, la torre se promocionaría y quedaríamos en una ventaja. Es una posición muy similar a la anterior. La diferencia es que ahora tenemos un caballo. El caballo puede capturar a nuestro peón, entonces pensamos, esta ya no es una buena jugada, reingresar el peón boxeador o el peón colgado ya no nos ayuda mucho, pero por eso vamos a utilizar lo que es sacrificio de promoción. Ese peón lo que está haciendo no es amenazar, sino está sirviendo como carnada, va a ser un sacrificio. Si el caballo toma el peón, que sería la jugada obvia para no quedar en desventaja, simplemente tenemos que reingresar un segundo peón y el segundo peón está amenazando al caballo. El caballo ya no puede moverse a la casilla de 2-5 porque estaría amenazado por la torre, y tampoco puede moverse, puede moverse a la casilla de 4-5, pero entonces el peón promocionaría y llegaríamos a la misma posición anterior, pero ahora no existía un caballo que estuviera defendiendo la casilla de 3-3, por lo tanto en esta ocasión nuestro plan funcionaría perfectamente. El peón se promociona, si el alfil toma, la torre se promociona y quedamos en la misma posición que habíamos visto cuando estudiamos el Tetsuji del peón colgado. Si el oro toma, volvemos a lo mismo, la torre captura el alfil y se promociona. Y de nuevo, si el oro regresara para evitar la amenaza, la torre sigue promocionándose. Como notarán, estas tres posiciones son muy similares, de hecho casi idénticas a excepción de ciertos cambios como el abrir la diagonal del peón, que diga la diagonal del alfil, o el agregar un caballo. Y en cada una de las posiciones, con que la variación es mínima, tenemos que usar una táctica de peones diferentes. Esta es la importancia de conocer las tácticas de los peones y elegir la que sea más adecuada en cada situación. La otra táctica que tenemos es la táctica de los peones encadenados. Estas primeras movimientos son simplemente para obtener los peones en mano en nuestra posición inicial. Y entonces la táctica comienza con peón en 2-4. El peón está amenazando con promocionar, y si promociona, el oro tomaría el peón, se reingresaría un peón y seguiría amenazando al oro, que tendría que moverse, y entonces el oro promocionaría en 2-3, creando una amenaza al rey que no puede ser capturada por el oro. Por lo tanto, para evitar esto, Gote está obligado a tomar el peón. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos tomar directamente el peón, pero si tomásemos el peón se hace una de las jugadas clásicas cuando se trata de jugar torre estática, que es reingresar de nuevo el peón en 2-3 y obligar a la torre a retroceder. Pero si tenemos más peones en mano, podemos simplemente reingresar un segundo peón. ¿Qué hace este peón? Obviamente Gote no va a dejar que capturen su peón porque quedaría en una posición bastante complicada y está obligado a tomar el peón. ¿Qué hacemos ahora? Reingresamos un peón en la posición adelantada del peón que acaba de capturar el nuestro. Lo que intentábamos hacer con los anteriores reingresos es atraer una pieza, atraer en este caso el peón hacia una posición donde nos es más cómodo atacar. Ya que quitamos a la pieza que nos estorbaba, que estaba protegiendo al rey, podemos reingresar fácilmente un peón. El rey tiene que moverse porque cuando la torre captura el peón está amenazando con promocionarse. Este también es un ejemplo del peón encadenado, pero con un peón colgante. Si en lugar de hacer esto hubiéramos reingresado el peón en la casilla de 2-3, obviamente el oro capturaría el peón. Si nosotros capturáramos el peón con la torre en la siguiente jugada, un reingreso de peón en 2-4 obligaría a nuestra torre a retroceder, ya que el oro está protegiendo la casilla de 2-4 desde la casilla de 2-3. Entonces, por esta razón, regresamos el peón colgado y no boxeando en 2-4. Y si bien estas jugadas no dan una victoria segura, dan una ventaja bastante grande, y el saber utilizarlas en cada juego es realmente una gran ayuda para poder obtener la victoria. Este es un ejemplo de un juego más completo. Ya no solo tenemos las piezas
que ocupamos para explicar cómo funcionan los Tetsuji, sino que tenemos una posición que puede ocurrir en cualquier tipo de juego. Ok, acá se supone que Gote estaba jugando en Yagura. Pueden encontrar la forma clásica del Yagura en esta situación: dos generales dorados y un general plateado. Cuando Sente mueve su torre a 4-1, entonces Gote mueve el loro a 4-2 para amenazar a la torre y obligarla a retroceder. ¿Qué ocurre en esta situación entonces? La torre captura el alfil. Aquí, este es un proverbio que dice que una posición bastante sólida es un peón detrás de un oro. ¿Por qué? El peón está protegiendo al oro y el oro está protegiendo al peón. La torre no puede capturar el peón porque sería capturada por el oro, y cambiar una torre por un peón es una mala jugada, a menos que sea un intercambio que funcione para dar mate inmediato. En caso de no ser así, es una mala jugada y hay que evitarlo por completo. Entonces esa es una buena defensa. Cabe aclarar que en esta posición vemos que Sente no tiene peones en mano. Sente reingresa la lanza amenazando al peón, al oro. Si el oro captura el oro, el plata capturaría la lanza, ya que si capturara el peón dejaría abierta la fila para el ataque de la torre en algún momento dado. Aquí el reingreso de Gote de peón es bastante interesante. ¿Por qué no puede capturar con el oro como se vio en esta manera? Porque el reingreso de plata obliga a capturar. El oro ya no puede irse a ningún otro lado. El peón está amenazando la casilla de 9-6 y obviamente los toros no pueden retroceder en diagonal. Si el oro captura, el plata captura y el plata está amenazando al alfil. El alfil va a caer casi forzosamente. Sin mencionar que ahora la torre está amenazando esta casilla, que es bastante peligrosa, y una vez capturado el alfil se puede jugar algún doblete. Al mismo tiempo, si no captura el plata, el plata captura el oro, el rey captura el oro y la torre captura el caballo, dando jaque y teniendo un caballo en mano. Esto ocurre porque Sente no tiene peones en mano. ¿A qué nos referimos con eso? Existe un proverbio que dice que un peón vale 1000 oros. Esta es exactamente la misma posición que teníamos antes, pero en esta ocasión Sente sí tiene un peón en mano. En lugar de capturar la lanza como habíamos hecho en el juego, en la partida anterior, se reingresa el peón en 2-3. Y un simple reingreso de peón cambia completamente el rumbo de la partida. Como podemos ver, si el oro captura el peón, un reingreso de alfil da mate. El oro no puede moverse a la casilla de 3-2 porque estaría amenazado por rey. El oro no puede moverse a la casilla de 1-2 porque estaría amenazado por el peón. Y el oro no puede capturar el peón porque está protegido por el alfil. ¿Qué pasa si el rey captura el peón? Entonces la torre captura el caballo y ahora la torre está amenazando al rey. ¿Y qué pasa si el rey captura el peón, huyendo para evitar quedar en jaque cuando el rey capture al caballo? Cuando la torre captura el caballo, la torre sigue capturando el caballo. Si el rey se mueve, la torre captura la lanza y da jaque. Si se regresa cualquier tipo de pieza, el caballo que habíamos obtenido termina dando el mate. Aquí el oro está evitando la salida del rey, por lo tanto un caballo es bastante peligroso dando jaque, en especial si el rey queda atrapado por su propia pieza.
Aquí uno podría decir, el rey puede retroceder y tomar lo que es el peón, y es cierto, puede hacerlo. Sin embargo, tenemos lo que es nuestro alfil, que sigue dando mate. Así que el capturar el peón es una jugada innecesaria, porque de todos modos la partida ha terminado. Si el rey captura el peón anteriormente, en lugar de quedarse atorado por su propio plata, el reingreso de alfil obliga al rey a moverse a cualquiera de estas dos posiciones, ya que obviamente la torre está protegiendo esta posición y está protegiendo lo que es el alfil. Si el rey se mueve a 1-3, el alfil se mueve promocionando a 2-1 y está amenazando con jaque. El rey ya no puede moverse más que a esta posición debido a que la torre controla toda la primera columna. Si el rey se moviera a esa posición, la torre simplemente tiene que moverse a 1-2 y daría mate. Por lo tanto, el rey no le conviene moverse a esa posición. Si el rey se moviese a la casilla 1-4, de todos modos el plata evita su salida y el rey queda atrapado en esta posición. Cuando se reingresa el caballo, el rey tiene que volver a la posición en la que estaba anteriormente y volvemos a la misma posición a la que habíamos visto anteriormente. Si el alfil se mueve y se promociona, esto queda mate. Incluso si se reingresara un plata en el 1-2, la torre simplemente tendría que capturarlo. Así que es mate. Y todo esto, todas estas posibilidades de ganar la partida contra el quedar en una posición bastante mala cuando Gote reingresaba el peón en 8-7, se dan debido a la diferencia de peones en manos. En la primera ejemplo que vimos, Sente no tenía peones en mano, y a pesar de que parecía que tenía una buena posición al capturar la lanza y reingresar la lanza en 4-7, en realidad no tenía la mejor posición posible. Una mejor posición posible se daba simplemente con obtener un peón en mano para reingresar en la casilla de 2-3. Esta es la importancia de tener los peones en mano. Existe también otro proverbio que dice que jugar sin peones en mano es una forma segura de perder. Así que traten de no regalar peones, a menos que puedan recuperarlos, claro, o que los estén usando con otra táctica, como en el caso de los peones encadenados. Si quieren revisar este cuarto de estudio de Tetsuji de peones con sus respectivos comentarios para explicar cada movimiento, pueden hacerlo en la página de Lishogi buscando mi usuario Gerardub. También dejaré un link para que puedan acceder con mayor facilidad. Estos ejemplos los saqué de un libro llamado Tetsuji, que es una recopilación de artículos de shogi que pueden encontrar fácilmente por internet, así que simplemente busquen el libro de Tetsujis y podrán practicar no solo esto, sino los Tetsujis de todas las piezas. Intentaré hacer más cuartos de estudio sobre todos los Tetsujis de las demás piezas y al mismo tiempo hacer un video para explicar cada uno de ellos.